Son The Night Scene es el nuevo trabajo de Dark Element y hoy lo vemos aquí en Master of the Universe. Bienvenidos. Lo primero que tengo que decir es que esta reseña viene un poco porque tanto en Facebook como en Instagram y como aquí en el canal de YouTube puse una encuesta para ver si querían que este disco se hiciera una reseña o no, y estos fueron los resultados, que yo creo que son demasiado contundentes como para no hacerla. Lo tengo que reconocer. Cuando aparece Dark Element, no me interesa nada. No me interesa nada, a pesar de que está Jani Limatainen en la guitarra y en la composición. La presencia de Annette Olson no me atrae nada para escuchar esto. Cuando yo estaba haciendo en el canal las video reacciones, por aquí te dejo la que hice de Dark Element, lo dije ahí, que el problema, o que sentía los problemas con esa entrega de Dark Element. Por un lado, que había una copia escandalosa de Nightwish, y por otro lado, que a mí la voz de Annette Olson no me gustaba. ¿Pero por qué no me gustaba? Porque evidentemente Annette Olson no es, y no puede ser, y nunca será una sustituta de Tarja. No porque sea mejor ni peor, sino simplemente porque son dos registros absolutamente alejados entre sí. Creo que la elección de Annette Olson para Nightwish fue un error garrafal. Aún así, cada vez que escucho de nuevo los dos discos que grabó Annette con Nightwish, cada vez me gustan más. Creo que son unas composiciones excelentes, pero no solamente consiste en grabar discos, sino también en interpretar canciones anteriores, y ahí estaba el gran error que estaba cometiendo la banda de Finlandia cuando contrataron a Annette para la voz. Annette tiene otro registro, y como tiene otro registro, pues necesita de un sonido que sea más acorde a ese registro, y creo que en Dark Element lo han conseguido. A pesar de que hay momentos, como por ejemplo muchas partes del primer trabajo, en que la sombra de Nightwish, de los discos que ella grabó con Nightwish, es muy alargada y está pues prácticamente cubriéndolo todo. Este nuevo trabajo de Nightwish, este segundo disco que nos llega ahora, es un trabajo donde tenemos una continuación de ese primer trabajo, sobre todo en las primeras canciones del disco, pero sí que es verdad que luego el disco va poco a poco tomando una personalidad diferente y va empezando a tener un sonido más alejado de esas primeras canciones y de ese primer disco, para adentrarse en un sonido que puede llegar a ser un poco más personal, más propio de Jani y de Annette y de Dark Element. Como digo, quitando esas dos canciones del principio, que además creo recordar que fueron los dos singles con los que estaban promocionando este disco antes de que saliera, el resto del disco empieza a cambiar en favor, primero, de unas canciones mucho más trabajadas. No digo que estas no estén trabajadas, que están muy trabajadas también, pero están más personalizadas, mejor. Y también en favor de la voz de Annette, que a pesar de que en estas dos primeras canciones lo hace muy bien, en el resto del disco lo hace excepcionalmente. Creo que de todo lo que yo he escuchado de Annette, tanto en solitario, incluso con la banda, proyecto banda que tenía anteriormente, antes de entrar en Nightwish, que no tenía mucho que ver con el metal, y con las cositas que hizo en Nightwish, creo que sin duda esta es la mejor interpretación que ha hecho en toda su carrera. Yo creo que
No sé si este es su máximo nivel, pero esto es un nivel muy muy bueno y que eso es un plus más dentro de este trabajo. Un trabajo que además, a diferencia del primero, que mm, sin estar mal no era tan bueno como este, creo que este lo que lo diferencia del primero también, aparte de ese cambio de sonido que empieza a experimentar y esos momentos más propios que están haciendo, es también la parte de los detalles que van metiendo. Yanni ha hecho un trabajo excepcional, no solamente en la guitarra, que la veo más potente que en el primer disco y la veo mucho más, con muchos más elementos que en el primer disco, sino que además también en este trabajo la parte de programación, la parte de teclado que también la lleva él, eh, creo que es mucho más importante y llena mucho más y está mucho más llena de detalles y de matices que en aquel primer trabajo. En lo que respecta a los temas, a pesar de que es un disco absolutamente redondo y es un disco que no le veo ningún tema malo, sí que es verdad que hay algunos temas que destaco, como por ejemplo When It All Comes Down, que creo que es el tercer corte y viene justo después de esos dos temas de promoción del disco, esos dos temas tan Nightwish. Este se aleja más, es más lento también, es más profundo y con un estribillo que está entre lo mejor de todo el trabajo. Y mira que en este disco los estribillos son uno de los pilares fundamentales de toda la duración de este magnífico disco. Otro de los cortes que me encanta es Silent Between the Words, aunque aquí sí que es verdad que hay que hilar muy fino. ¿Por qué? Porque a mí me recuerda mucho a un tema de Nightwish, de este último disco que ya sacaron con Floor Jansen, y que se titula Idima Ru. Es la misma, absolutamente la misma melodía, y yo creo que Nightwish, si quisiera, podría acusarlos de plagio, porque yo creo que es bastante descarado. A mí ese tema de Idima Ru es uno de los más que me gusta también del disco de Nightwish, y creo que esta, me atrevo a decir, versión que acaba de hacer de Dark Element en este disco, me encanta de la misma manera porque es que me gusta muchísimo esa melodía. La voz de Aned está espléndida haciendo esta melodía y la guitarra de Yanni está increíble. Por cierto, que también en este disco hay que hablar de una nueva incorporación. El batería que tenían, que era el mismo que estaba en Kind Offering, se ha salido de la banda y han cogido a Rolf Pibe, el batería de Stratovarius. Como curiosidades de este tema, me suena a Pills on My Pillow, a mí me suena mucho al Wish I Had an Angel de Nightwish en algunos momentos, sobre todo en la base rítmica y parte del estribillo, o el de Paul Beer Walks Alone, que tiene un aire al Sonata Ártica, sobre todo al tema Don't Say a Word, evidentemente un tema que también estuvo ahí participando en la composición Yanni, y por eso es evidente que este también se parezca. Pero ya volviendo a los temas destacados del disco, me gustaría hablar de Get Out of My Head, donde ahí sí que se empieza a notar esa experimentación que quiere hacer la banda. Y ojo con lo de experimentación, por si no has escuchado el disco, no te esperes que haya un cambio de estilo absoluto con respecto al primer disco, ni mucho menos, sino que en este caso estamos hablando simplemente de unas cosas nuevas que se le están poniendo a este trabajo que no tenía en el anterior. Buscar nuevos sonidos, pero con la misma base. Y por otro lado, otra de las gemas que tenemos dentro del disco, titulado You Will Learn, un corte que tiene varios tempos, un estribillo increíble. Y yo creo que si este es el camino que la banda pretende seguir en los próximos discos,
que cuenten conmigo, que yo haré ese camino con ellos de la mano. El disco en sí sigue teniendo esa, ¿cómo llamarlo?, sensibilidad que pueda tener muchas veces la música pop, sobre todo en la parte de los estribillos, son estribillos muy enganchantes. No es pop, no es metal pop, ni mucho menos, power metal sinfónico, pero que engancha muchísimo. Son, por un lado, estribillos y canciones que enseguida se te van a quedar aquí en la cabeza, pero que a medida que escuchas el disco te das cuenta que no es solamente esa sencillez la que hizo que se te quedara en la cabeza, sino que además está llenísimo de detalles, como decía, los que no tenía en el primer disco, y yo creo que es un trabajo superior al primero, es un trabajo muy entretenido de escuchar, que da mucho gusto escucharlo, que a mí personalmente por ahora no me ha cansado el escucharlo un montón de veces que lo he estado escuchando, y que creo que es uno de esos casos en los que vemos que cuando se juntan dos músicos que vienen de bandas diferentes a hacer una especie de super banda o algo así, resulta que esas dos personalidades han encajado perfectamente entre ellos por un lado y por otro lado sus creatividades. Creo que Annette nunca tuvo que haber estado en Nightwish, pero sí que es verdad que el paso por Nightwish le ha dado la posibilidad de hacer, de dar Element y darse a conocer como no se podía haber dado a conocer de otra manera. Creo que está en un proyecto que encaja perfectamente con sus tesituras de voz, y por otro lado tenemos a Jani Limatainen, que demuestra con ya lo había demostrado con Kain Offering, por ejemplo, pero demuestra también con Dark Element quién era realmente el crack de Sonata Ártica, porque una vez que se va de Sonata Ártica, pues ya sabemos el rumbo que han cogido los fineses, y a Jani, pues la verdad que mal, al menos desde el punto de vista artístico, no le ha ido, ni con Kain Offering, ni con The Dark Element, ni siquiera con una banda que ya está fuera del power metal, como es Insomnium, en la que también está ahora participando. Uno de los mejores discos de este año puede ser este disco de Dark Element. Para mí, sin duda, es uno de los discos con más placer que he escuchado en todo este año, y repito, son muchísimos los discazos que han salido en este 2019, probablemente el año que yo recuerde con mejores producciones, con mejores discos de power metal que ha salido en muchísimos años, pero este sí que de Dark Element está entre lo más atractivo de este año. Espero que siga la banda por este camino, y además espero que siga como banda, ya no como proyecto, que tenga unos miembros fijos, que salgan de gira, que participen en festivales, porque me gustaría muchísimo escuchar estas canciones dentro en un concierto, escucharlas en directo. Supongo que ya el disco lo habrás escuchado. Aquí en la caja de comentarios espero que me digas qué te pareció, y como siempre le das al like si te gustó esta reseña, lo compartes con tus colegas, te suscribes si no lo has hecho y se lo pasas a tus colegas para que se suscriban también y seguir creciendo en esta comunidad. Y nos vemos en la próxima entrega de Master of the Universe. ¡Hasta luego!